Hace 4 años falleció Chus, el marido de mi hermana, un tío magnífico de Bilbao, de un cáncer fulminante. Como hermano, como tío, te planteas qué puedes hacer. Cuando a él le detectaron el cáncer, inmediatamente lo llevaron al hospital, inmediatamente le intervinieron, y mientras a él le intervenían en una planta del hospital, en otra estaba mi hermana dando a luz a Pablito, el 5.º hijo. Pablito apenas conoció a su padre, 1 año y poco más. Y uno como hermano y como tío trata de estar a la altura. Sin ningún afán de sustituir a Chus, un tipazo, y sobre todo porque mi experiencia como padre tiende a 0. Así que, pues uno hace lo que puede, ¿verdad? Con esos niños tengo una relación especial, quizá especialmente con los 3 pequeños, Marta, Federica y Pablo. Cada vez que nos reunimos nos hacemos esta foto a la que llamamos el monstruo de las 4 cabezas. Y bien, pues con ellos paso el tiempo que puedo, que no es mucho porque mi trabajo me lleva a viajar con frecuencia. Vivo en Madrid, ellos viven en Sevilla. Yo paso la mitad del año viajando y fuera de España. Puede sonar como cool, ¿verdad? Pero cuando te enteras que eso implica dormir 30 noches al año en un avión, uno empieza a relativizar, ¿no?, esa idea del viaje. Esto de las tarjetas de fidelización tiene su gracia, ¿no? Cuando te entregan la plata, te das cuenta de que no sirve para nada. Cuando te dan la oro, te emocionas un poco, hasta que te das cuenta de que la tiene todo el mundo. La platino te llega con una carta de Iberia que dice, usted es... hay pocas personas que viajan más que usted y no sabes si tomártelo como un cumplido o como una ironía, ¿verdad? En otras aerolíneas llegan a la titanio, entonces cuando te llega a la titanio te preguntas, se les está acabando la tabla periódica, la próxima va a ser plutonio, ¿verdad? Y yo me imagino que dentro de unos años ya pues te acabarán entregando una tarjeta de kriptonita y el propio presidente de la compañía te dirá mis condolencias, ¿verdad? Porque esa vida tan viajera tiene sus dificultades. También tiene sus ventajas. Y una de las ventajas es que uno va acumulando millas y millas. Y recientemente me di cuenta de que en una aerolínea mexicana, en Aeroméxico, tenía 275.000 millas. Hice las cuentas y da como para ir a la Luna y volver un tramo. Y dije, bueno, esto hay que utilizarlo a lo grande. Así que pensé, yo quiero ver al monstruo de las 4 cabezas, quiero ver a mi hermana, a los otros 2 sobrinos. Total, que traje a mi hermana, a los 5 hijos y a mi madre al Hotel Palace a Madrid. Quiero aprovechar para pedir disculpas a los vecinos de habitación porque no fuimos particularmente silenciosos. Cuando les di la noticia, se pasaron mi madre y mi hermana varios días mirando fotos del hotel en un iPad y pensando qué se iban a poner, ¿verdad? Ya disfrutaban así. Mis sobrinos me escribían WhatsApp diciendo, tío Álvaro, en el buffet libre ese, ¿se puede comer todo lo que uno quiera? Sí. Federica, ahí tan delgadina como la veis, el primer día se desayunó 9 platos. Yo estaba a punto de hablar con el jefe de la despensa diciendo, oiga, tengan en cuenta que aquí han venido muchachos con hambre, ¿verdad? Pues continuó el fin de semana pasado y de repente se puso a llover el sábado y entonces dije, bueno, hagamos un plan seguro. La Land. Así que decidí llevármelos a ver la película. Muy digital yo, saqué las entradas con el móvil y llegamos al cine mucho más tarde de lo que hubiese llegado yo solo. Entramos en la sala oscura, nos fuimos a la fila número 9, nos sentamos e inmediatamente aparece un tráiler en francés. Y digo, qué raro. El siguiente tráiler en inglés. Y ya me mosqueo. Miro hacia atrás y veo una familia de ingleses detrás de mí. Y yo, Álvaro, ponte lo peor. Esto va a ser subtitulado fijo. Y efectivamente, empieza la película con una canción y en cuanto termina la canción, siguen los subtítulos en español y la película en inglés. En ese momento,
Álvaro, el sobrino mayor, me mira y hace... Ignacio se echa hacia atrás y saca el móvil. Marta, tío Álvaro, me estoy rayando, no estoy entendiendo nada. Federica, tío Álvaro, ¿no pueden poner los subtítulos más lentos? Es que no me da tiempo a leerlos. Y Pablito, sentencioso, le dice a mi hermana, mamá, ¿el tío Álvaro por qué ha querido traernos aquí? Salimos y mi hermana, para rematarlo, dice, ¿esta no es la película a la que le dieron un Oscar por error? No me extraña. Luego les encantó. O sea, en ese momento no le gustó a nadie, pero luego volvimos a escuchar la música, íbamos en una furgoneta por Madrid y ahora resulta que les encanta a todos. Pero en fin, a mí me hicieron pasarlo regular, ¿no? Bueno, estas son las cosas que pasan en las familias. La noche que falleció Chus, mi hermana me llamó, me lo dijo con gran serenidad y a la mañana siguiente, a primera hora, fui a Sevilla. La recogí, otra hermana mía se quedó con los 5 hijos en su casa y fuimos al tanatorio. Y ese día yo descubrí lo que es una mujer fuerte. Fuerte como un trueno, como le gustaba decir a Chus. No derramó ni una sola lágrima. La gente estaba desconcertada. Y no era por frialdad ni por shock. ¿Qué va? Se le habían gastado las lágrimas en los meses anteriores. Pero yo le pregunté cuando volvíamos del tanatorio, le pregunté, María, ¿cómo puedes estar tan serena? Lo que voy a contar ahora le pidió permiso a mi hermana para contarlo. Ella me dijo que cuando Chus se enfermó, ella le pidió a Dios no que se salvase de un milagro, sino que pasase lo que pasase, le diese la fuerza para llevarlo. Ya lo creo que se la dio. Llegamos a casa, los 2 mayores lo sabían, se lo había dicho mi hermana esa misma mañana. Los pequeños no lo sabían. Nos sentamos en el salón, mi hermana le dijo, Marta, ven a mi habitación. A los pocos segundos oímos un llanto desgarrador, como nunca había oído yo a un niño llorar. Unos minutos después entra mi hermana y Marta al salón. A continuación hace lo mismo con Federica. La misma escena, el mismo llanto. Y finalmente hace lo mismo con Pablito. 1 año y medio tenía. A la mañana siguiente, Federica me despierta con un dibujo que había hecho, donde aparecía la familia y una flecha que apuntaba de su padre al cielo. Semanas después ibas a esa casa tratando de consolar a alguien. No hacía falta. Esos niños sufrieron, pero tenían una paz y una seguridad de que su padre está con ellos siempre. Y yo pensando sobre esas conversaciones que tuvo que tener mi hermana ese día, que no estaban en su agenda y que posiblemente no estaba preparada, me parece que son ejemplos de esas conversaciones que nos presenta la vida y en las que tenemos que estar a la altura. Yo creo que nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos y también en las que no tenemos, en las que decidimos no tener o en las que se nos pasan porque no les damos la prioridad que requieren. Y también diría que no hay herramienta más transformadora que una conversación cara a cara. A veces en el trabajo de consultoría que me toca con organizaciones de distintos países, cuando hay que poner en marcha transformaciones hace falta metodología, poner en marcha nuevos procesos y todo eso es absolutamente necesario. Pero a veces se confía en la transformación como si fuese una fórmula mágica, como si fuese una hoja de ruta que te puede marcar un Excel. Y me parece que la transformación de organizaciones, la transformación de la sociedad, la transformación de familias es un proceso artesanal, un proceso de liderazgo artesanal, 1 a 1. No nos podemos ahorrar conversaciones, tenemos que tener la capacidad de desarrollarlas. Pero pensando en el mundo en el que vivimos, me encontré recientemente este gráfico que muestra qué cantidad de cosas pasan cada 60 segundos.
Solamente en WhatsApp y en emails, cada 60 segundos nos enviamos 170 millones. Mi sospecha es que detrás de muchos de estos mensajes posiblemente hay conversaciones cara a cara que tú y yo deberíamos haber tenido, pero hemos preferido escondernos detrás de un teclado y de una pantalla y disparar emails desde la distancia como un francotirador. Y esa tendencia a reemplazar el cara a cara con todos estos mensajes que nos enviamos a través de distintas plataformas, sin ninguna duda está creando conflictos en las empresas. Posiblemente estáis familiarizados con el concepto de puñalada 2.0, que es el email con copia oculta. Es una versión moderna, ¿verdad? Que creamos conflictos innecesarios, ¿no? Y al mismo tiempo esto genera una ineficiencia en la vida personal extraordinaria, porque al final, ¿tú qué haces en la empresa? Yo soy vicepresidente de contestar emails, eso es todo lo que hago. O sea, ¿no? Yo me siento en una mesa y me pongo a contestar cosas, ¿verdad? Y eso elimina el tiempo para la interacción personal, para ese liderazgo artesanal que requiere la familia, la sociedad, las empresas. Me gustaría primero definir qué no es una conversación. No es una conversación hablar como un charlatán sin dar oportunidad a la otra persona a expresarse. No es una conversación suponer el punto de vista de la otra persona, si yo ya sé lo que vas a decir, y no darle la oportunidad a expresarlo. No es una conversación acusar, acorralar, atacar. No es una conversación pedir consejo cuando ya hemos tomado una decisión definitiva. Nada de eso es una conversación. Una conversación se parece mucho más a una multiplicación que a una suma. Tiene más que ver con el nosotros que con el tú y yo. Se parece más a una fecundación de planteamientos, más que una yuxtaposición de puntos de vista, el tuyo, el mío, el tuyo, el mío. Detrás de una conversación verdadera no hay ganador, perdedor o tablas, como en el ajedrez de la negociación. Detrás de una conversación verdadera hay dos personas, o dos países, me da igual, más cerca de la verdad. Verdad que ninguno de nosotros posee y a la que hemos de aproximarnos con humildad, teniendo en cuenta el ángulo desde el que ven las cosas los demás, porque nosotros tenemos un ángulo limitado. Posiblemente tengamos conversaciones pendientes y por eso me gustaría dar dos mensajes muy sencillos. Primero, menos WhatsApps y más conversaciones. Y en segundo lugar, quisiera subrayar que la calidad de nuestro liderazgo depende de la calidad de nuestras conversaciones. Piensa cómo son tus conversaciones. ¿Cómo sienten los demás tu conversación? En tu familia, tus amigos, tus colegas. ¿Cómo les transforman tus conversaciones? ¿Cómo les llegan? ¿Tienen tus conversaciones esa capacidad transformadora? Seguramente todos tenemos alguna conversación pendiente, ¿verdad? En el ámbito social, en el ámbito personal, en el ámbito laboral. Por eso quisiera presentaros un modelo que sirve para pensar. Pienso que hay dos variables que están en juego cuando se trata de una conversación. En primer lugar es la calidad de la argumentación, la capacidad de construir un mensaje sólido, anclado en datos, un mensaje bien afilado. Y hay gente muy buena en esto, hay gente que tiene una capacidad de articular mensajes extraordinaria. Por el contrario, hay otras personas cuyo pensamiento es un poco distinto. Es este tipo de personas que no es que se vayan por las ramas, sino que se cambian de bosque, ¿no? Entonces, les cuesta más ordenar las ideas, ¿no? Y esto es una cualidad importante a la hora de abordar esas conversaciones, estructurar bien los mensajes y que haya claridad. Por la parte de la empatía, pues también hay personas que tienen una gran capacidad para leer el rostro de otra persona, para escanearte y para entender si es el momento adecuado para hablar, si esta palabra es la adecuada, porque las palabras son como navajazos a veces, cortan. Acertar con las palabras, acertar con el tono, acertar con el momento, requiere esa empatía.
Así que muchas veces nos encontramos en situaciones donde hemos de abordar una conversación, pero cuando no hemos preparado bien esa conversación, la argumentación no es sólida y no hay suficiente empatía entre nosotros, es fácil que esa conversación tenga un efecto muy pobre, que es la frustración. Son de esas conversaciones que uno dice, ¿sabes? Me podría haber ahorrado esta conversación, porque la foto del problema después de la conversación es peor que antes. De hecho, pienso que con esta persona no vale la pena hablar. Mejor todo por email. ¿Por qué? Porque fulanito no va a cambiar. Cuando yo digo que fulanito no va a cambiar, estoy diciendo algo muy grave. Es que yo no voy a cambiar. Y cuando yo digo que yo no voy a cambiar, estoy perdiendo la fe en la capacidad de transformación que tiene cualquier ser humano. Joseph Pieper, en un tratado sobre el amor, dice algo interesante. Dice que la mirada del que ama no es una mirada realista. Cuando alguien te ama, no te mira con esos ojos así como de cariño, tienes estas cualidades, contigo me salen las cuentas, concluyo que te amo. No parece que esa sea la lógica del que te ama, ¿verdad? La mirada del que ama, dice Joseph Pieper, no es una mirada realista, es una mirada de proyección. Lo que te dice una persona que te ama, sea tu padre, tu madre, tu marido, tu mujer, un amigo del alma, lo que te dice una persona que te ama es: veo el talento que hay en ti. Veo esa personalidad rara y única que tú tienes, ¿verdad? Pero veo esa personalidad desplegándose, contribuyendo a cambiar el mundo, a mejorar el mundo. Lo que te dice una persona que te ama sin necesidad de palabras, y tú habrás sentido esa mirada, seguro que muchas veces en la vida. Lo que te dice una persona que te ama sin necesidad de palabras es: el mundo sería peor si tú no estás. Y cuando tú sientes que alguien te mira de esa manera, se te despliegan las alas y vuelas. Te sientes seguro, confiado, te sientes querido. Y esa mirada de proyección, esa mirada admite la posibilidad de que la otra persona cambie, aunque hoy no represente su mejor posibilidad. Así que parte de salir de la frustración es tener fe en la capacidad de transformación de cualquier ser humano, como tenemos que tener fe también en nuestra propia capacidad de transformación. En otras ocasiones, y esto sucede mucho en el ámbito profesional, hay conversaciones que generan rechazo. Son conversaciones en las que nos sentimos en posesión de la verdad, lo tenemos todo pensado, todo cocinado, y nos abordamos a la conversación con el único deseo de dejar participar a la otra persona al final, para decir sí señor o sí señora. No es una conversación. No hay verdadero diálogo. No hay interés en conocer el punto de vista, el ángulo de la otra persona. Y eso lo detectamos instantáneamente. En el otro extremo tenemos conversaciones donde puede haber mucha empatía, pero falta argumentación, y son esas conversaciones que se parecen a las tormentas de verano, explosivas, ruidosas, aparatosas. Se generan sentimientos enormes, pero son pasajeras, tienen un efecto pasajero, porque les falta la solidez de argumentos a los que agarrarse cuando pase esa emoción. Por eso me gustaría invitaros, también invitarme, a que tengamos conversaciones inspiradoras. Pero el concepto de inspiración es un concepto muy utilizado, en el que me gustaría que nos adentremos un poco. Yo diría que inspirar no es deslumbrar ocasionalmente, como se deslumbra un ciervo en la oscuridad, en mitad de una carretera de montaña. Porque tú y yo tal vez podemos deslumbrar porque somos articulados, porque somos rápidos, porque tenemos alguna cualidad que puede deslumbrar momentáneamente a alguien. Pero eso no tiene nada que ver con la inspiración. No tiene nada que ver con la inspiración esas emociones epidérmicas que podemos generar con un discurso emotivo. Esos son pequeños instantáneos de deslumbre. Pero la inspiración va mucho más allá. Yo diría que inspirar tiene que ver con la capacidad de desarrollar hábitos nuevos y transformar la vida de otras personas. Y eso tiene que ver con la musculatura del alma. ¿Qué capacidad tenemos tú y yo de cambiar nuestros propios hábitos?
Porque cuando uno no tiene esa dimensión interna de lucha, cuando uno no está verdaderamente luchando, uno puede mirar al rostro de los demás y pedirles que hagan esfuerzos extraordinarios, pero la cara se te convierte en una mueca, porque no tienes la fuerza interior de pedirle a nadie que haga un esfuerzo en nada. Y no se trata de tener una vida impecable, porque no es que hayamos roto un plato, es que hemos roto vajillas completas, ¿verdad? Cualquiera. Pero esa lucha interior, que es tan visible, si tienes dudas en qué has de luchar, pregúntale a tu señora que te va a sacar la listita, ¿verdad? Si quedasen todavía más, pregúntale a tu madre que se la guarda todo, ¿no? Pero esa lucha concreta y específica, tangible, diaria, es la que te da musculatura al alma y fuerza para poder pedirle a alguien que cambie en algo. A veces uno mira su propia vida y dice, no sé yo si estoy a la altura de los valores que tengo. Y eso puede generar como esa inseguridad como para pedirles a otros esfuerzos extraordinarios. Sin embargo, la buena noticia es que no hay nada más atractivo en el mundo que una persona que se esfuerza por mejorar. Y no importa lo hondo que hayamos caído. Cuando una persona se esfuerza, tiene una luz en la mirada que le permite cambiar y transformar la vida de los demás. Quisiera ofreceros, y sé que es muy simple, algunas pequeñas claves para mejorar esa capacidad de argumentar. La primera es tener un objetivo claro de la conversación. ¿Cuál es el verdadero propósito que yo tengo al tener esta conversación? ¿Quiero dejarle claro que se equivocó? ¿Quiero desquitarme del golpe que me dio el otro día? ¿Realmente qué es lo que pretendo con esta conversación? En segundo lugar, ayuda a mejorar la capacidad de argumentar, diseñar los mensajes clave. No pueden ser 12 mensajes clave. No, nadie aguanta 12 mensajes en una conversación. 2 o 3. Mi sugerencia es, escríbelos, elige bien las palabras y sé consistente con esas palabras, porque son las que quedarán en la memoria de la otra persona. Y en tercer lugar, aporta hechos y datos. No muchos, pocos, pero elígelos bien. Esto da para mucho más, pero me parece que esas tres cosas pueden ayudar a los que tal vez no tenemos tan desarrollada la capacidad de argumentar al tener conversaciones más afiladas. Y algunas sugerencias para mejorar la capacidad de empatizar con los demás. La primera diría que es cambiar la conversación interior. La conversación interior es eso que llevamos allá adentro, donde vamos radiando la vida y vamos diciendo, estoy harto de fulanito, no soporto a menganito. Y donde vamos acuchillándonos unos a otros, ¿no? Que a veces parece que estamos en un restaurante japonés donde nos cortamos así en rodajitas, ¿verdad? Bueno, pues esa conversación interior se hace difícil de cambiar cuando uno ha sido herido, golpeado en lo más hondo. Pero creo que es posible, y seguro que tenéis la experiencia, invocar como esa nevada. La nieve tiene un poder maravilloso, ¿verdad? Cuando pasas por una carretera y ves un lugar donde echan basuras y escombros, y hay electrodomésticos viejos, hierros retorcidos. Huele mal. Sin embargo, nieva toda la noche y a la mañana siguiente es un paisaje deslumbrante. No podrías concebir lo que había allí, ¿verdad? Esa nevada es posible. Cada cual tendrá que encontrar su manera de invocarla, pero esa nevada es necesaria para admitir la posibilidad de que la otra persona tenga un punto de vista razonable, para tratar de entender y ponerse los zapatos de la otra persona. En segundo lugar, es muy elemental evitar las interrupciones. Cada vez que interrumpimos a alguien, le estamos diciendo, no me interesa tu punto de vista. Y si en una conversación te interrumpen 3 veces, te han dicho 3 veces, no me interesa tu punto de vista. Por tanto, lo que nos toca es escuchar con los ojos, que es una manera distinta de escuchar. No vale, no, si yo sé lo que tú quieres decir, si yo te estoy escuchando, no, es escuchar con la mirada. Cualquiera tenemos un radar sensibilísimo y sabemos realmente si nos están escuchando y si interesa lo que estamos diciendo. Y en tercer lugar, mantener el nexo de unión. Podemos romper el nexo de unión con esas frases, ¿no?, que son como navajazos que cortan, ¿no? He perdido la confianza en ti. Los negociadores de secuestros
sabe muy bien la importancia de no perder nunca el nexo de unión. Posiblemente no hay negociación más difícil, ¿no? Cuando han secuestrado a la hija de un señor, el señor no está con el suficiente temple para sentarse a negociar con unos secuestradores y buscan a personas especialistas. Y una de las cosas, leí en un libro hace unos años, que recomiendan esos especialistas es mantener siempre vivo ese nexo, aunque sea tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que los dos estamos sentados en torno a esta mesa porque queremos llegar a alguna solución para todos, aunque sea tan pequeño como eso. Pero mantener el nexo de unión, enviar el mensaje de me importa más nuestra relación, que tener razón o no en este punto, me importa más nuestro futuro, me importa más tú que tener razón yo. Son algunas claves, tal vez nos pueden servir para revisar y preparar esas conversaciones que podamos tener pendientes. Yo quisiera terminar con una historia que me contó mi padre hace unos años, y es que en el año 1954 aterrizó con un avión alemán en mitad de la avenida de La Palmera en Sevilla. Él era un joven piloto y llegaron a la base con un avión alemán. El mecánico preguntó, ¿quién quiere probarlo? Mi padre levantó la mano. El mecánico le explica, este avión tiene un pequeño problema y es que a veces en mitad del vuelo la hélice se detiene. Bien, pero no te preocupes, tenemos una palanca, accionas la palanca delante y detrás varias veces y la hélice se pone en marcha de nuevo. Perfecto. Mi padre se sube al avión, planea por la ciudad que estaba vacía, 4 de la tarde, verano, 1954. No había un solo coche en la calle. El motor funcionaba bien y él mismo tomó la decisión de darse el gustazo de aterrizar en la avenida. Así que paró el motor, se puso en contra del viento y planeó suavemente aterrizando en la avenida. Se bajó del avión, llamó a la base con uno de esos teléfonos antiguos, diciendo, he tenido un aterrizaje de emergencia, con muchas comillas, ¿no? Entonces enviaron un camión para recoger el avión. Cuando llegó el camión, se pusieron a desemblar, como se diga esto, a quitar las alas del avión y a poner el avión encima del camión. Y en ese momento mi padre le pregunta al mecánico, oye, ¿cómo funciona esto de la palanca? Y el mecánico dice, olvídate. Y mi padre insiste, no, realmente me interesa. Con un guiño de complicidad le dice, no se lo digas a nadie. Te conté que este avión tiene una palanca, ¿verdad? Y un cable, sigue el cable. Mi padre sigue el cable y ve que el cable no está conectado de ninguna manera al motor del avión. Está conectado a un muelle anclado en el fuselaje. O sea, era un muelle simplemente. Y mi padre dice, ¿qué es esto? Y el mecánico le dice, déjame que te cuente. Ya sabes que este avión se le para la hélice. Para serte franco, no tenemos la más pálida idea de por qué sucede. Lo que sí sabemos es que unos segundos después de pararse se pone en marcha sola. Pero para evitar que los pilotos se tiren en paracaídas y el avión se estrelle, os damos esta palanca para entreteneros, ¿no? Cuando mi padre me contó esa historia, saqué 2 conclusiones. La primera es, ya comprendí por qué mi padre siempre ha sido tan comprensivo con las fechorías de sus hijos. Porque cuando uno tiene este pasado, tiende a ser más comprensivo, ¿verdad? Y la segunda conclusión que saqué es que la vida es mucho más interesante cuando somos atrevidos. Cuando somos atrevidos y tomamos riesgos. Mi padre aprendió algo muy serio, fruto de aquel atrevimiento. Se saltó las reglas, aterrizó allá, se subió a aquel avión y hubo un aprendizaje de vida o muerte, aquella palanca. Por eso me gustaría terminar esta sesión con una recomendación muy sencilla. Escoge una conversación que tengas pendiente. Quizá con alguno de tus hijos, o tal vez con un jefe que no te resulta muy inspirador, con un colega que está desmotivado, con un hermano del que perdiste la pista hace años y no sabes nada de él, con un amigo que sabes que anda metido en problemas, o quizá una conversación con la persona a la que amaste y de la que ahora no esperas más que una soportable convivencia. Escoge una conversación pendiente y transfórmala en una conversación inspiradora. Muchas gracias.